¿Cómo era la vida privada en la Roma antigua? Hay un libro muy interesante de un historiador francés de la Escuela de los Anales que es Georges Duby, en una serie que está publicada en español junto con Philippe Ariès, de la historia de la vida privada en diferentes épocas. Y a mí siempre me llamó la atención este libro porque mostraba de manera muy interesante cómo la vida privada se acomodaba a una realidad del Imperio Romano. El Imperio Romano, sobre todo en la época republicana, ¿sí?, que termina en el año 31 a.C., era una sociedad que se dividía en dos mundos muy separados, el mundo privado y el mundo público. La vida pública era la vida de los huires, ¿sí?, del huir. El huir es el hombre, el ciudadano, que era hombre, que era soldado y que tenía derecho de voto. Y eso hacía que en la vida pública las mujeres estuvieran excluidas de esa realidad. No que no pudieran salir a las calles, pero sí había unas restricciones para la mujer, ¿sí?, que se limitaban en muchas ocasiones a la vida privada. Y en este libro, que les recomiendo de nuevo, se mostraba toda la vida privada a través de ruinas y a través de los planos de las casas, que no son muy diferentes de los planos de las casas coloniales en el continente americano o de las casas árabes en diferentes lugares del mundo. Las dos son una herencia romana, que básicamente era una manera de marcar esa frontera entre el mundo oficial, del magistrado, ¿sí?, del cliente, y la vida privada, la vida familiar. Y normalmente en las casas romanas entonces había un umbral que se llamaba el peristilo, que todavía uno ve en las casas coloniales en Colombia y en América Latina. Y es ese espacio donde normalmente con unos bancos, donde podían entrar los mercaderes, vender sus productos, ¿sí?, y ahí los dueños de la casa los compraban y los introducían a un patio con una fuente central que ya era considerada la parte privada de las personas. A su vez, esa parte privada del patio con la fuente central tenía diferentes mundos. Un mundo donde entraban los amigos, los familiares, y un mundo al puro final, completamente alejado de la calle, que era normalmente la habitación del dueño y la dueña de la casa. Entonces era una especie de diferentes grados ascendentes hasta llegar a ese lugar completamente público de la calle romana. Y por eso, como la vida privada era tan alejada de esa vida pública, las casas romanas no tenían grandes decoraciones por fuera, desde sus fachadas no se veía nada, y esto es algo que también ha permeado en la cultura arquitectónica de los árabes y también del mundo hispano. Esos grandes muros blancos y sencillos que esconden completamente la vida del otro lado de los muros. Si ustedes van a otras civilizaciones, se van a encontrar con que esas fachadas a veces son muy importantes y justamente muestran quién vive del otro lado de los muros. Esto es algo muy interesante entonces que marca también pues una realidad del Imperio Romano, y era un imperio de la vida pública, un imperio, ¿no?, donde las personas tenían que interactuar en la plaza, pero querían conservar su vida privada de manera muy fuerte.